¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy quiero hablaros de una experiencia que tuve el otro día, que la he tenido decenas de veces en festivales, en conciertos en general, y es sobre todo en los sonidos de los guitarristas. En general, en todos los sonidos puedes desbalancear lo que es el espectro demasiado, ¿no? O sea, un sonido de guitarra la puedes poner muy grave y no ser consciente de que está muy grave. El oído es menos sensible a esas frecuencias. ¿Qué ocurre con esto? Si tenemos un sonido en extremo, desbalanceado, va a ser difícil que tu guitarra suene potente. Porque tú piensas que dar muchos bajos en la guitarra, tu guitarra va a sonar bien potente, bien grave, ¿no? Y eso no ocurre así. Resta mucha garra. Esto ocurre también con la distorsión. Si tú quieres un sonido muy metal, hay un punto de saturación, y el tipo de saturación de grano que tenga esa saturación, pues hay un punto de gain, de dar saturación, que pasa de ser potente a ser un sonido blando. Por ejemplo, si tú pones un sonido de saturación que tenga aspereza, garra, si tú pones un sonido así, va a ser mucho más definido y más potente. Pero cuando tú das mucha saturación, ese sonido, esa nota, ese golpe que das, va a pasar de ser a ser y una pelota de graves. Y esto resta definición, garra, potencia, resta todo. Yo siempre sugiero, si va pasado de graves o de medios o de agudos, si va muy desbalanceado, pues le sugiero, ¿me permites que ajuste un poquito el bajo? Porque desde la mesa, si la fuente sonora me llega más balanceada, yo puedo trabajarlo mejor. Pero si me llega una pelota de graves y saturada, no tengo una materia prima, no puedo pulir nada. Si te dan una fotografía oscura, cuando tú en postproducción, en el software, dices voy a darle luz, voy a darle brillo, lo que haces es sacar el ruido de la fotografía, porque no hay información, porque esa información no está. Estás dando luz, pero realzas ruido, porque no está la información ahí. Pues en el sonido pasa igual. Por lo tanto, el sonido, como técnico, yo lo respeto, tu timbre, tu sonido, pero delega en el técnico y sobre todo si tiene experiencia. Otro tema peleagudo es la saturación, cuando un grupo de death metal, de grindcore, de metalcore, de lo que sea extremo, pues va a llevar una saturación bastante potente. Pero como digo, hay veces que no son conscientes los guitarristas de que tiene tanta distorsión que sí es más fácil tocar, ¿verdad? Ayuda mucho la distorsión, pero va a restar garra tener tanta saturación. Yo a veces sugiero un pelín de reducir gain, un pelín de reducir los bajos y esos agudos extremos, que es suciedad, a veces es más suciedad que agudo real, que sonido de la guitarra, va a hacer que tu guitarra suene mucho más potente. Tenemos la costumbre de la ecualización en V. ¿Por qué hacemos la ecualización en V? Porque nos resulta más agradable. Porque lo que hacemos es reducir las frecuencias, atenuar las frecuencias más sensibles al oído. Y dejamos los bajos y los altos más en su sitio, ¿no? O incluso hay gente que los realza, que eso ya sí que es contraproducente. No solo atenuar los medios, sino realzar graves y agudos, te va a sonar como bien, ¿no? Agradable, pero es un sonido totalmente desbalanceado. La inteligibilidad del instrumento lo vas a perder totalmente y el técnico, bien sea en estudio de grabación o en directo, no va a poder trabajar ese sonido. Vale, haz la ecualización en V, pero no tan marcada. Déjame información en medio. Si tú me das una guitarra con mucho bajo y mucho agudo, dentro de una mezcla esa guitarra se pierde, esa guitarra, y con mucha saturación, esa guitarra se pierde la mezcla. Lo único que aportamos a la mezcla es no definición y algo cortante. Por eso hay que balancear un poquito dentro de unos márgenes los instrumentos, en este caso la guitarra, para que se pueda trabajar. Yo en la mezcla pues doy más medios o resto un poquito, o doy un poquito de bajo o atenúo un poquito, porque tengo información con la que trabajar. Volviendo un poco a lo que quería decir de cuando he empezado a hablar de este festival, era un festival punk y había un grupo en el cual lo que era ruido, era genial, a mí me encantó. Y el bajista
cuando pulsa los pedales, los activa, de saturación, etcétera, tocaba y era... Estaba el sonido del bajo al mismo nivel que el ruido. Y digo, pues, es consciente. Yo le dije, uy, qué ruido tan brutal, ¿no? Está a la misma altura que el bajo. Y digo, bueno, tienen experiencia, ¿no? Sabrán lo que hacen. Vale, es su sonido, lo respeto. Lo que quiero decir con esto es que dentro de mis sugerencias, no soy el típico, no, sin ruido de fondo, todo pulcro, no, te has pasado, no, menos saturación. No, en estudio, en directo, lo que tratamos es de potenciar a la banda. Y yo sugiero muchas veces cositas. Lo mismo que en un grupo metal, si una guitarra está muy pasada de saturación, que es un fum, 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 como digo, a lo mejor sugiero restar un pelín de gain y esos bajos pasados para que sea un que tenga esa garra. Y en el bajo dije, él sabrá lo que hace. Pues empezó el concierto, hacemos la prueba, digo, vale, digo, ostras, suenan bien, está chulo el sonido. Y ese ruido es parte de su expresión. Digo, pues adelante. Cuando empezó el concierto, pues mira, genial, estuvieron súper bien. El cantante llevaba un delay, un pedal de guitarra en la voz, digo, a ver por dónde me sale, pero si tenían experiencia, sabían lo que querían y tal. Por lo tanto, yo respeto todos los sonidos, todas las formas de interpretación. Si tu sonido es hiper mega ruidoso y tiene ruido de fondo, como digo, con este bajista, no había dinámica. El ruido de fondo era una onda cuadrada y el sonido del bajo, el propio sonido del instrumento estaba ahí metida, ¿vale? Eso es muy respetable. Obviamente era una pantalla de ruido. No trataba de hacer una mezcla limpia, trataba de respetar su sonido, incluso potenciarlo, ¿no? Pero ya digo, no trataba de tener una batería limpia y muy bajito el bajo para que la voz se entendiese. No, era todo una pantalla de sonido con la voz muy integrada, con ese delay que llevaba. Fue una de las bandas que más gustó y a mí me encantaron. Y nada, pues eso es todo, que deleguéis en los técnicos de sonido. Digo yo, a lo mejor delegas en alguno y te hace un pitoste ahí. Y qué decir más, que os mando un abrazo muy grande, que paséis muy buen verano. Que te suscribas, que hagáis mucha música, que le des a like.